proyecto de ley que va a suponer la despenalización de la insumisión y de los delitos referentes al servicio militar obligatorio. Ante esto, queremos conocer la postura del movimiento de objeción de conciencia. Con Voz. Conversamos con Alberto Estefanía, él es insumiso preso. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Queremos hablar contigo para conocer el análisis que hacéis de la despenalización de la insumisión que ha realizado el gobierno. Alberto, ¿cuál es vuestra opinión? Bueno, en primer lugar es hasta ahora todavía solo un proyecto de ley, y de hecho, o sea, un anteproyecto de ley, vaya, y yo de hecho tengo que ir esta noche a dormir a la prisión, ¿no? Pero en cualquier caso, y si esto prosigue, bueno, nosotros tenemos muy claro que la verdadera intención de todo este proceso es, en primer lugar, lavar la cara de un gobierno que está manteniendo una política totalmente militarista, ¿no? Y por dar un dato, en los últimos 5 años el gobierno ha aumentado el gasto militar y, por ejemplo, en los presupuestos del 2002, este gasto, bueno, en este caso, el presupuesto del Ministerio de Defensa, que es menor que el gasto militar global, aumenta un 5%. Y esto, por ejemplo, para hacernos una idea, es el doble de lo que aumentan las pensiones en España. Entonces, esta es la primera lavada de cara que el gobierno pretende hacer con esto, ¿no? Lavar la cara a un gobierno totalmente militarista. Y en segundo lugar, también pretende lavar la cara a un ejército que está atravesando un estrepitoso fracaso en este proceso de profesionalización. Y también como muestra podemos decir que en estos momentos solo tienen 0,4 aspirantes por plaza ofertada, ¿no? Si esto lo comparamos con cualquier otra oferta pública de empleo, pues obviamente, pues bueno, nos puede entrar la risa, ¿no? Entonces, lo que no puede permitirse un gobierno de estas características es tener gente presa que cada vez que tiene ocasión, pues denuncia todo esto, ¿eh? Y entonces nosotros consideramos que esta es la verdadera intención del gobierno con este proceso de despenalización, ¿eh? Sin embargo, nosotros también tenemos claro, jamás hemos pedido un indulto y nosotros, de hecho, jamás tampoco hemos pedido la despenalización de la insumisión. Nuestras reivindicaciones siempre han estado orientadas a que se reduzcan los gastos militares, hacia la abolición de los ejércitos, etcétera, etcétera, ¿no? No es que no queramos salir de prisión, porque la prisión no es plato de agrado para nadie, obviamente, pero sí, cuando nos sumamos a la campaña de insumisión en los cuarteles, estábamos dispuestos a pasar por la prisión porque considerábamos que así se podían conseguir una serie de objetivos, ¿no?, políticos, sociales, etcétera. Lo que no vamos a hacer ahora es, porque nos abran una puerta chiquita, pues tratar de escaparnos por ahí, ¿no? Preferimos decir, bueno, pues nosotros preferimos ir en la cárcel si hace falta, a cambio de seguir generando un debate y seguir un poquito empujando la sociedad hacia esa sociedad desmilitarizada, sin ejércitos, sin guerra, que es por la que nosotros luchamos. Pero, Alberto, seguís en la cárcel porque, curiosamente, lo que llama mucho la atención es haber escuchado el año pasado al ministro Trillo mantener que no había insumisos ya presos. Bueno, ha habido siempre un poco una batalla medio dialéctica, ¿no? Porque el ministro siempre decía que nosotros éramos desertores y que no éramos insumisos. Y tenía solo la mitad de razón, porque sí somos desertores, pero también somos insumisos. Y me explico. La insumisión como tal no es un delito que aparezca tipificado en ningún código penal del mundo. Los delitos que aparecen asociados luego a la palabra insumisión son negativa a cumplir la mili, negativa a cumplir la prestación social sustitutoria y posteriormente deserción. Y la palabra insumisión es un término que inventamos en el movimiento de objeción de conciencia y que lo utilizamos para denominar una estrategia que engloba a estos 3 delitos que son distintos jurídicamente hablando, y el objetivo de esta campaña es, pues, promover la desmilitarización social, ¿no? Y tanto el que no iba al servicio militar, como el que no iba hacia la prestación social sustitutoria, como el que desertaba de la mili, pues somos insumisos, independientemente de las penas diferentes a las que luego nos han condenado, dependiendo del momento jurídico que había, porque ha habido 2 códigos penales, etcétera. Pero todos nosotros éramos insumisos. Pero, dado el fuerte apoyo social que los insumisos venimos despertando, ¿no?, en los últimos años en el Estado, pues el ministro Trillo siempre ha dicho que no había insumisos, porque parece que si decía que había insumisos la gente se le echaba encima, ¿no? Pero bueno, era una de tantas mentiras que desde
el Ministerio de Defensa hemos oído, pues para tratar de camuflar o bien el fracaso de la profesionalización, o que hay insumisos en la cárcel, etcétera, etcétera. Alberto, quizá el gobierno y muchas otras personas sí. Creyeron en su momento que vuestros objetivos eran mucho más cortos de lo que realmente son, esa lucha antimilitarista profunda, sí. y esa creación de un debate, de poner temas encima de la mesa, claro, que realmente son incómodos. Sí. Esto es así, ¿verdad? Así es, así es. Hombre, nosotros siempre nos ha parecido bien trabajar para acabar con la mili, y de hecho valoramos el fin del servicio militar como un gran triunfo social, donde el movimiento antimilitarista ha tenido un protagonismo fuerte, pero nuestro objetivo último nunca ha sido solo acabar con la mili, sino que siempre ha ido más allá, ¿no? Entonces nosotros valoramos muy positivamente este fin de la mili, pero sabemos que esto es solo un primer paso hacia esa desmilitarización social que perseguimos, y creemos, y de hecho lo vamos a hacer, vamos a seguir trabajando ahora que ha acabado la mili, aunque nos saquen de la cárcel, hasta conseguir la abolición de los ejércitos, que los gastos militares se destinen a cubrir necesidades sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque nuestro objetivo siempre ha sido ese, ¿no? Construir una sociedad en paz, sin guerras, sin ejércitos. Lo que realmente nos preocupa a nosotros es, por ejemplo, que en España cada día se gastan 6.300 millones de pesetas en gastos militares. O, por ejemplo, que el 54% del dinero que en España se destina a investigación se lo llevan los militares. Y eso es 3 veces más que lo que se destina a investigación sanitaria. O, por ejemplo, datos de la ONU, en el mundo se gastan 485.000 millones de pesetas al día. Y con lo que se gasta en el mundo en 9 días, se podrían cubrir las necesidades básicas de nutrición, salud y educación para toda la población mundial durante un año, ¿no? Y debemos recordar que la mitad de la población mundial vive con menos de 400 pesetas al día. Entonces, nos tenemos que fijar lo que se puede hacer solo con lo que se gastan los militares en 9 días en el mundo. Entonces, para que luego nos vengan diciendo que los militares hacen labores humanitarias. Lo que realmente pueden hacer de humanitario sería abolir los ejércitos, vender todas las armas, destruir todas las armas que tienen, y todo el dinero que se están gastando cada día, emplearlo para labores verdaderamente humanitarias. Entonces, ¿qué es lo que pedimos nosotros? Pedimos que ese dinero que se gastan en 9 días, y que es tanto dinero y con lo que tanto se puede hacer, se destine para cubrir esas necesidades tan perentorias de tanta gente que vive en el planeta sufriendo. Y el resto del dinero que se gasta en el resto del año se destine para defendernos de las cosas que realmente nos amenazan. ¿De qué? Del paro, de la exclusión social, de la crisis ecológica, de la desigualdad de género, de las enfermedades, de los incendios forestales, etcétera, etcétera, de las cosas que realmente nos preocupan, porque no creo yo que la gente de España viva preocupada por un hipotético enemigo que mañana igual nos ataca, ¿no? Nos dicen que igual Marruecos, pero si a Marruecos le estamos vendiendo armas, de eso no tenemos que defendernos. De lo que tenemos que defendernos realmente es del paro, que tanto ha aumentado en este mes de enero, y de todas estas cosas que he dicho, ¿no? Además parece, Alberto, que todos estos datos militares se llevan con gran ocultación. Algunas ONGs hace poco demostraban que el gobierno mintió a la hora de dar los datos de venta de armamento a otros países. Incluso se estaba vendiendo armas a países que no respetan los derechos humanos. Bueno, sí. Bueno, eso es flagrante, ¿no? Yo creo que hay 2 datos muy significativos. Hace, creo que son 3-4 años, el Parlamento Europeo le pegó un toque al gobierno español porque su venta de armas estaba siendo tremendamente agresiva, dado que estaba vendiendo armas a países en guerra. Entonces, tengo aquí una lista. Por ejemplo, España ha vendido armas a Tailandia, a Turquía, a Angola, a Marruecos, a Indonesia, y de cada uno de estos países podríamos hacer un repaso de las verdaderas violaciones de derechos humanos que se están dando allí. Y muchas de esas violaciones con armas fabricadas aquí, ¿no? O sea, a veces cuando la gente sabe que tiene una fábrica de armas al lado de casa, o que no sé quién trabaja en una fábrica de armas, no es consciente que luego con esas armas se están haciendo verdaderas salvajadas, de esas que cuando vemos en la tele nos echamos para atrás, ¿no? Y otro dato que me parece también muy significativo respecto a los gastos militares es que el Estado español oculta parte de esos gastos. Y bueno, yo creo que hay que estar contentos y alegres de
el motivo por cual oculta esos gastos, y el motivo es la conciencia social antimilitarista que hace que el hecho de que se incrementen los gastos militares sea una medida muy impopular. Pero eso de que, bueno, esconden parte de los gastos militares en industria, en diferentes ministerios, ¿no? Hasta el punto de que la OTAN le ha remitido una nota al gobierno español recientemente diciéndole que por favor no oculte los gastos militares dentro de otras partidas ministeriales, dado que luego no es posible hacer una comparación entre los países de la OTAN de los gastos militares que tiene cada uno. O sea, hasta ese punto, ¿no? Y bueno, los gastos en España, ya comentaba antes, son de 6.300 millones de pesetas, aproximadamente un 10% del presupuesto del presupuesto que tiene el gobierno, ¿no? Lo cual es, bueno, yo creo que cualquier persona que viva en una situación de cierta necesidad, léase una persona parada o una persona enferma, y que se entere que se destina tanto dinero a gastos militares, pues realmente yo creo que, bueno, que no sé lo que haría, ¿no? Y luego, además, yo creo que hay que tener muy presente, cuando hablamos de estos altísimos gastos militares, hay que tener muy presente cuál es la verdadera función que cumplen los ejércitos en el mundo, ¿no? Yo creo que eso es clave a la hora de entender, pues, esta salvajada de gasto militar, porque al final la historia nos dicta que el verdadero papel que cumplen los ejércitos en el mundo es defender los intereses de los países enriquecidos, a costa de que el 80% de la población mundial viva en la miseria, ¿no? Y yo creo que las posguerras nos hablan de esto claramente. O sea, la guerra del Golfo fue un ejemplo clarísimo de cómo Estados Unidos intervino allí buscando ciertas excusas, y en el fondo lo que quería era, pues, sacar el petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Afganistán, pues, ocurre algo parecido, ¿no?